primero, muy buenas tardes y preguntarte cómo estás pasando la cuarentena, Leo. Bueno, buenas tardes para todo bien. Bien acá, tranquilo, metido acá dentro de casa, como todo. Pero bien, por suerte bien. Acá está más tranquilo la cosa que ahí, podemos salir a hacer compras y eso. Bueno, y poder salir a caminar un rato. Así que nada, llevándola. ¿Te cuesta quedarte en casa o sos un tipo más casero? No, en realidad siempre fuimos bastante caseros, pero tampoco la quietud total, ¿no? Porque, bueno, con la profesión que lleva, vos estás como bastante tiempo al palo durante todo el día y obviamente pasar de esa movida constante a la tranquilidad total cuesta un poco, pero ahora ya estoy más acostumbrado. ¿Estás en tu casa solo o con tu familia? No, 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 está mi familia acá, está mi familia, sí, sí, sí. Bien, bien. ¿Cómo es el día a día con tu familia? ¿Cómo es una rutina tuya diaria en cuarentena? Nada, nosotros, bueno, nos levantamos obviamente como todo uruguayo. Y bueno, ustedes también, obviamente, ¿no? Nos levantamos a tomar mate, después almorzamos, tranquilo, merendamos, miramos alguna película. Bueno, un poco de curso de inglés que también estoy haciendo hace un tiempo. Empecé también, retomé un poco las clases de boxeo que tenía, así que en eso. ¿Cómo sos como boxeador? Nada, nada, me gusta el deporte. Siempre me gustó de toda la vida y bueno, hace como 3 años estuve yendo durante bastante tiempo, con esto de que después nos fuimos a Arabia a dirigir, después volvimos y nos volvimos a ir a Ecuador. Bueno, lo había dejado de lado y bueno, lo retomé hace una semana y media más o menos. Bien, bien. Leo, bueno, es un placer verte bien, escucharte. Un poco el motivo de la entrevista, vamos a repasar un poco tu historia como jugador, como técnico también, pero hoy es un día muy especial, vos lo sabes bien, porque se cumple un nuevo aniversario del ascenso del equipo de estudiantes en el 95. Te quiero preguntar qué se te viene a la cabeza cuando pensás en estudiantes y en ese momento. Mira, hoy algunos colegas tuyos me llamaron para hacer un par de notas y lo primero que se me ocurre es pensar en cuánto tiempo pasó, ¿no? Porque obviamente sé que fue hace mucho tiempo, pero nunca pensé que se haya hecho tan largo en el tiempo, ¿no? 25 años después. Y obviamente rememorar un montón de cosas que nos pasó en ese momento, de anécdotas que tuvimos, de encontrarme en un plantel con un cuerpo técnico el cual nos enseñó lo que era la familia Pincha y todo lo que nos hizo querer a la institución, el haber estado ahí durante mucho tiempo. Hace poco, lo comentaba hoy con un colega, tuve la suerte o la sorpresa de enterarme que soy el extranjero que más veces vistió la camiseta de estudiante y eso para mí es un orgullo enorme. Así que nada, muy contento con que obviamente se acuerden de uno, ¿no? Leo, ¿cómo era Estudiantes en aquel entonces? Porque hoy es un club muy distinto, ya vamos a hablar un poco de la actualidad, pero Bastante ¿con qué club distinto, te encontraste? bastante distinto a lo que era cuando vinimos al club, ¿no? O sea, como toda institución que le toca el mal momento de descender de categoría, el descenso de categoría no solamente se desciende a nivel deportivo, sino que normalmente en todos los descensos hay varias etapas de ese descenso que tienen que ver con ese descenso, ¿no? Malas administraciones, los campos de juego que no estaban muy bien, no tener ropa para entrenar en ese momento o tener ropa de distintas marcas que había tenido el club en ese momento, ropa que por ahí venías y utilizaba transpirada el día anterior o no estaba bien lavada. Entonces hay un montón de cosas que fueron desencadenando eso y tuvimos la suerte de, bueno, los que vinimos más los que habían quedado en el club, de en muy poco tiempo, en una carrera histórica, porque nunca más se dio algo así, ascender al equipo en 7 meses, 8 meses. Fue un tiempo récord. Vos llegás al club después de pasar por Banfield. ¿Cómo Sí. fue ese primer momento llegando a Estudiantes?
Sí, yo pertenecía a Vélez. Cuando llegué a Vélez estuve un año y después me fui a préstamo a Banfield otro año. Cuando surge la posibilidad se termina el contrato con Banfield y esto, hay cosas que a uno lo marcan. A mí el que me trae a Vélez Arfield es Eduardo Manera, que ya me había querido traer estando en el club y no tuve la posibilidad de venir. Y Miguel también me había querido llevar a Lanús cuando él estaba dirigiendo ahí. Eh, y yo termino mi contrato con Banfield. El club quería hacer uso de la opción y comprarme el pase. Y cuando me llamó Eduardo, bueno, obviamente no lo dudé, ¿no? Porque Eduardo era el que me había traído desde Uruguay como a Vélez y tenía una conexión muy buena con él. Entonces, bueno, me decidí por ir a Estudiantes de La Plata. Y la verdad que después con el tiempo, obviamente, a mí lo primero que me costaba era pensar en bajar de categoría. Obviamente yo venía, gracias a Dios, de haber salido campeón en Uruguay, venía de haber salido campeón con Vélez en aquel momento, por más que había tenido poca participación, pero había salido campeón con el club, estaba en la selección mayor de Uruguay, había jugado algún sub-23 con la selección de Uruguay también, y bajar de categoría era pensar de que todo eso se podía terminar, ¿no? El tema de la selección, porque es difícil que un jugador de una categoría, de una segunda categoría, pueda ir a una selección. Y yo en aquel momento lo dudé al principio, cuando Eduardo me llamó por teléfono y empezamos a hablar de cuál era la intención de la institución. Obviamente el club lo conocía, pues ya había jugado en contra, sabía a dónde iba. Y bueno, tomé la decisión de venir y gracias a Dios no me equivoqué, ¿no? Porque realmente nos fue bien a nivel grupal, a nivel de institución y a mí personalmente me fue muy bien también teniendo un gran año, ¿no? Que de hecho después compra el pase, Estudiante de La Plata compra el pase. Cuando Estudiante decide hacer la compra de mi pase, yo vivía en Capital, o sea, estando en Estudiante de La Plata vivía en Capital y viajaba, iba y venía todos los días hasta que en un momento me agarró Eduardo con su ímpetu, sin faltar el respeto, pero haciéndose sentir y escuchar, me dijo, nosotros queremos que vos te quedes, pero si vos no te mudás a La Plata, acá no tenés lugar. Y bueno, así fue que decidimos con la familia irnos a vivir a Citibel y ese fue nuestra casa durante los 20 años que estuvimos viviendo ahí en Argentina. Leo, ¿cómo era Manera? Manera era un tipo muy duro de carácter, sin faltarle respeto, imprimía mucho respeto en el jugador, en una época que era totalmente distinta a la de ahora, ¿no? La de aquella época, el entrenador solo con mirarte y de la manera que te miraba Eduardo, te hacía entender de que habían cosas que no le gustaban. Y cuando la cosa no estaba bien, era, era duro. Pero yo creo que eso también fue forjando, no solamente a mí, sino forjando a todos a los que estábamos en ese plantel. Yo ya lo conocía de Vélez Arfield cuando me había traído, pero sí que era un tipo, primero que sabía muchísimo, muchísimo de fútbol, lo había demostrado ya siendo campeón en varias instituciones a nivel nacional e internacional, pero que también era un tipo muy allegado al jugador y que en los momentos donde un jugador lo precisaba era como un padre más, ¿no? Bien, bien. Vos sabés que te quiero mostrar un par de cositas, hacerte unos pequeños regalos y que me comentes qué pensás de estos momentos. Así Ajá. que ahí voy a empezar a mostrarte algunas cositas. A ver, vamos con el primer recuerdo. Sí, contra Arsenal, en cancha independiente. 5-1. 2 goles ese partido. Tremendo. Sí. Era raro para un lateral, ¿no? O sea, no. Tuve la suerte de hacer muchos goles. Creo que fui el tercero o cuarto goleador del equipo, siendo defensor, y eso obviamente es muy importante. Eso también me valió, que también me enteré hace poco, que estoy entre los 3 o 4 defensores más goleadores en la historia del club, y eso también obviamente es algo muy lindo, ¿no?
Leo, ¿eso era una indicación o vos tenías un olfato para estar en el área, para estar cerca del gol? ¿Cómo era eso? No, siempre. A mí Eduardo cuando me lleva de Uruguay para Argentina, que Miguel ya me había venido a ver, como lo dije antes, para llevarme a Lanús, siempre fui un lateral en aquel momento, cuando jugaba de lateral, me gustaba mucho ir al ataque, mucho ir al ataque. En inferiores, por ejemplo, hay un montón de gente que no me cree, muchas veces jugaba hasta de delantero en algunos partidos o en algún entrenamiento, pero que sí tenía el olfato y aparte tuve algo que, bueno, gracias a Dios es un don que tuve toda mi vida, que fue el de pegarle fuerte a la pelota y pegarle bastante bien. Entonces me animaba bastante a buscar el arco y en el momento que me agarró en ese momento en estudiante, es como que ya tenía otro olfato. Mi mentalidad era más de ir a definir, más de ir a atacar. Y como dice Mario Carballido, que está hablando ahí, que es un ex compañero mío de aquella época, iba mucho y volvía bastante poco. Eso, tenías una muy buena llegada. Sí. ¿Es algo que te reprochás o no? No, al contrario. Para lo que era ese momento, los laterales todavía no se utilizaba mucho que fuera el ataque, ¿no? Los laterales. Y yo, digamos, no es que marqué una manera, pero sí fui de los primeros en aquel momento de los laterales que normalmente iban al ataque. ¿Un Leo Ramos en la actualidad? ¿Hay un jugador como vos en estos tiempos de fútbol? Eh, y no sabría cómo decirte, sí, seguramente hay buenos jugadores. A mí, por ejemplo, hay un jugador que en realidad no juega como lateral, pero tranquilamente lo podría hacer porque tiene mucho recorrido. Para mí, Camilo Mayada es un jugador bárbaro. Yo nunca tuve su condición física de velocidad ni de tampoco demasiada resistencia. Por eso no bajaba mucho a defender. Este, pero sí que es un jugador que me gusta muchísimo. Me hubiese encantado en mi época como jugador tener esa fuerza física que tiene Camilo, ¿no? Es difícil encontrar hoy a jugadores que hagan tanto, siendo lateral, que hagan tantos goles, pero bueno, le pasa, qué sé yo, a Marcelo, porque Marcelo es como decía Mario recién, va muy arriba y baja poco. Entonces, bueno, eso te da la posibilidad de estar más cerca, sabía leer bastante el juego en aquel momento y sabía o entendía por el conocimiento de mis compañeros dónde podía llegar a quedar la pelota. Caldera que remataba mucho y sabía que siempre algún rebote iba a tener. No era el típico lateral o el volante por fuera que solamente iba por fuera y tiraba centro, trataba de meterme en diagonales. Hay un par de goles que hice también en esa campaña en donde me metía en diagonal y obviamente para aquella época, estamos hablando de 25 años atrás, encontrar un lateral corriendo en diagonal hacia los centrales no era muy común y a mí me encontraba bastante seguido en esa posición. Entonces me ayudó muchísimo, ¿no? Ahora, Leo, te quiero mostrar otro recuerdo de aquel entonces. A ver, ahí lo ponemos. El día del campeonato, El día del campeonato. sí, el ruso, el con Caldera hizo. El gol de Calderón. De Caldera, sí. Bueno, y si te fijas en la imagen, yo ando por ahí boyando, creo que le pega a Caldera y me quedó muy cerca de donde estaba yo. Yo iba a molestar nada más, sinceramente, en el juego aéreo, porque nunca tuve, defensivamente sí tenía un buen juego aéreo para rechazar y eso, pero no en ataque. Entonces lo que hacía era desviar la atención de algún jugador, pero ese partido la pelota cae justito ahí. Y obviamente me acuerdo que ese estadio estaba que reventaba, no cabía más gente en esa cancha. Eh, hasta decían que no se sabía si se podía llegar a jugar porque tenían miedo de que se cayeran los viejos tablones de aquella época, ¿no? ¿Te acordás qué sentiste, bueno, en este momento cuando termina el partido? Sí, obviamente, una alegría inmensa, una alegría inmensa. Creo, no recuerdo y no sé si sale la imagen,
que lo primero que hicimos fue saludarnos con el ruso Prátola, que obviamente, bueno, que voy a hablar, el ruso fue compadre mío, yo soy padrino de la hija de él era padrino de mi hijo, o sea que en ese momento creo que fue lo primero que hicimos y después fue obviamente ir a buscar a la familia, ¿no? Que estaba en la platea. Me acuerdo que ese día le regalo la camiseta y se la tiro a mi señora y la quisieron agarrar unos hinchas, ¿no? Y se la quedó tu señora igual, la agarró tu Sí, señora. sí, 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 sí. Sí, con dos me pasó lo mismo. Una con la vieja Dida de cuando empezamos a jugar en el Nacional B, hasta que arreglaron con la otra marca. Y también en aquel momento se la tiré. Pero fue algo hermoso, ver la alegría de la gente. Bueno, por suerte ese año tuvimos un grupo bárbaro, pero no solamente a nivel de jugadores con el cuerpo técnico, sino la gente del club se había aportado de una manera muy buena, los dirigentes apoyaron muchísimo también lo que había pasado, porque obviamente, a ver, era traer a primera división a un equipo que obviamente es muy fuerte, ¿no? Habiendo sido campeón intercontinental, campeón de Copa Libertadores, era una historia que teníamos en los hombros bastante pesada, por su historia misma, no por otra cosa, sí por su historia, y para nosotros fue un desahogo, una alegría y un orgullo enorme, ¿no? Fue un orgullo. Y hablaste del ruso. ¿Qué recuerdo tenés de Prátola? Todos los mejores, lamentablemente los peores también, porque siempre estuve al lado de él en todo momento. Pero trato de quedarme siempre con lo mejor del ruso, ¿no? Hoy por hoy lo mejor que por ahí me puedo acordar y que me ha dejado es haber, siéndome padrino de su hija más chica, y eso para mí es un orgullo enorme, ¿no? Hablamos de compañeros. Te quiero mostrar dos imágenes de dos compañeros puntuales que tuviste en ese entonces, pero también fue un plantel que tuvo grandísimos jugadores, aquel de Estudiantes que ascendió y todo el tiempo que vos transcurriste Sí, en la institución. sería injusto nombrar a uno o a 11 porque en realidad el plantel entero era así. Todo el cuerpo técnico y el plantel era muy bueno. Hoy estamos hablando que en ese plantel eh, no tenía chance de jugar el goleador más grande que tuvo Boca en su vida, en su historia, que era Martín Palermo. Sí, sí, algo la verdad increíble, con la trayectoria que tuvo Martín después. Sí, 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 sí. La Bruja empezó creo que en el tercer o cuarto partido recién a jugar. O sea, había el equipo, nosotros teníamos un equipo que le podía hacer partido a cualquier equipo de primera división. Es más, muchas veces se difundían más cosas de estudiantes estando en el Nacional B que de equipos de primera división. Se arrastraba mucho más gente estudiante que había varios equipos de primera división que lo hacían. Me acuerdo que en ese momento se jugaba la Supercopa y apenas nosotros nos juntamos para empezar el Nacional B, nos toca ir a jugar contra el Flamengo en Maracaná y teníamos re poco de conocimiento entre los jugadores y fuimos y empatamos con el Flamengo. El Flamengo en ese momento tenía un equipo de mucho renombre y nosotros, algunos, éramos unos ilustres desconocidos y fuimos y le empatamos a Brasil. O sea que evidentemente ya se venía armando de antemano, antes de obviamente ser campeón, algo muy bueno. Algo muy lindo. Vos sabés, te voy a mostrar dos fotos de dos personas en puntual y te quiero preguntar por la carrera que tuvieron después, si vos te lo imaginabas. Te muestro al primero, ya recién lo nombraste, bueno, a Sebastián, a Verón. ¿Qué, Una qué bestia, pensás de la carrera que tuvo Verón? una bestia, una bestia. La verdad, yo cuando la vi en aquel momento, la vi, cuando lo vi a Seba, me llamó poderosamente la atención, la forma en cómo jugaba, la forma en cómo veía el fútbol, porque en esa época era un pibe, era un chico, obviamente cómo le pegaba la pelota, yo ni me acercaba, mirá que mi fuerte siempre fueron los tiros libres y no tenía chance de poder acercarme, porque estaba él, estaba el Mago Capri, había jugadores de muy buen pie. Eh, Después con el tiempo, por ejemplo, me volví a juntar un montón de veces y me crucé con Miguel, con Russo, y a mí siempre me llamaba la atención cómo Seba nunca tenía un puesto fijo en el equipo, ¿no? No era que
el equipo rival sabía que Seba jugaba de enganche, o jugaba de doble 5, o jugaba de volante por fuera, o jugaba de punta, o jugaba de defensor, porque estaba en todos lados del campo. Y Miguel fue claro con lo que me explicó. O sea, Sebastián es un jugador donde no puedes encasillarlo en un lugar solo, porque ahí le quitarías todo su juego, todo lo bueno que tenía él. Eh, y ahí entendí que hay jugadores que obviamente no podés ponerlos en un lugar fijo. Algunos, Un a- jugador algu- de primerísimo nivel que después obviamente lo demostró, ¿no? Después que se fue a Italia o a Inglaterra, que estaba en el Manchester, recuerdo que una vez yo estando en estudiante, en la segunda época que fui, nos pusimos a tirar tiro libre y era infernal como le pegaba a la pelota. Mirá que yo insisto, le pegaba bien a la pelota, pero él le pegaba de todas las maneras posibles. Y de todas las maneras posibles le pegaba bien. Y obviamente viéndolo, traté de copiarle su forma de pararse, su forma de cómo pegarle a la pelota. Leo, coincidís porque hay algunos que dicen que Sebastián, que Verón es un todocampista. ¿Vos coincidís con eso? Sí, tal cual. Tal cual, es lo que te dije recién, no puedes encasillarlo en un lugar. Sería matarle su mayor virtud, que es la de estar en todos lados y en todos lados rendir bien. Ahora te voy a mostrar otra imagen de otro jugador de aquel entonces, que también tuvo una gran carrera y quiero que me digas qué pensás de lo que fue de él. Bueno, Caldera. Sí, Caldera fue un goleador letal. En Nacional B fue un goleador letal, después fue Independiente y le fue muy bien. Yo creo que no. Lo que tuvo Caldera es que para mí que terminó de explotar de muy grande. Si Caldera hubiese tenido esa relación juego-gol mucho antes en su carrera, hubiese hecho una campaña y una carrera enorme. Por más que la carrera fue muy buena, porque creo que después jugó en Italia también, me parece, no recuerdo bien, pero creo que jugó en Italia. Y obviamente y seguramente debe haber sido uno de los goleadores más importantes que tuve como compañero. Que conmigo muchas veces se moría de hambre porque raramente le tiraba algún centro, si veía que tenía chance de pegarle al arco, le pegaba. Entonces en algunas obviamente discutíamos a veces bastante cuando lo tenía como para dársela, pero como me gustaba hacer goles, no terminaba tirándosela. Terrible, te lo recriminó entonces. Sí, obviamente, pero bien, bien porque siempre lo que hubo en ese grupo fue una unión terrible. Leo, un jugador que te haya sorprendido de aquella época, un compañero que veías entrenar en el día a día y decías, ¿cómo puede hacer estas cosas este tipo? Sebastián Verón, una bestia. Unas patitas así grandes finitas. Pero así, no te miento, ¿eh? Los tobicitos los veía y vos decías, ¿cómo puede ser que este pibe corra tanto, le pegue tan fuerte en la pelota? Pero era algo, hacíamos pasada en aquel momento con el profe Córdoba, que fue de los mejores profes que tuve en mi vida. Y aprovecho para saludar a Matías Dejo, que es mi profe de mi cuerpo técnico y es muy bueno también. Pero el profe Córdoba nos hacía correr mucho y Sebastián no se cansaba, nunca se cansaba. Hacíamos pesas los cuales a varios nos costaba y a él la levantaba bien y era un pibe que pesaría, qué sé yo, 60 kilos, 65 kilos, 70 kilos como mucho. Pero siempre me sorprendió muchísimo su condición física, que de hecho después le valió para obviamente jugar en las mejores instituciones del mundo, ¿no? Ahora te voy a mostrar otra foto de un jugador que vimos en uno de los primeros videos. Eh, bueno, no se llega a enfocar bien, el Mago Capria es. Una zurda prodigiosa, prodigiosa. Un gran jugador, gran persona. eh, Pude disfrutarlo muy poco tiempo porque tuvimos de compañeros solamente un año. Él después se fue, creo que lo vendieron a Racing, me parece. Pero un jugador enorme, una pegada terrible, distinta a la de Sebastián, pero muy efectiva también y muy buena gente. Él y Coco Capria lo mismo, exactamente lo mismo. Dos buena gente, los mejores recuerdos de ellos y el hecho de esto, ¿no? Del orgullo de decir, bueno, jugué en aquel momento con el Mago porque era un jugador exquisito. Por ahí lo único, hoy viéndolo desde el lado del entrenador,
eh, era esporádico su momento en el partido. Si él hubiese tenido una carrera muchísimo más continua de lo que lo tuvo durante el... Y vos fijate que estamos hablando de un jugador que la rompió en todos lados, y te estoy diciendo que hoy, si yo fuera entrenador, le pediría un poco más de continuidad en su momento en el partido. Pero cuando tocaba la pelota era único. Yo con él, por ejemplo, me entendía de sobra, normal, como decía hoy, yo siempre estaba en mitad de cancha para adelante, y yo sabía que si iba a tal lugar, la pelota me caía ahí, porque tenía un guante en la mano, en la pierna. Tremendo. Leo, ahora te voy a mostrar una foto de un jugador y te quiero preguntar ¿qué le cambió a Estudiantes en su vida a este joven Leo Ramos? Primero, qué joven que estaba ahí. Este, y muchísimo, muchísimo, porque nosotros, bueno, a mí, como dije antes, me llevan a Vélez Sarsfield. En Vélez Sarsfield turné algunos partidos cuando estaba Eduardo, jugué siempre, Eduardo Manera, jugué siempre. Eh, pero después cuando llegó Carlos Bianchi no tuve la suerte de estar tan metido en el plantel. Sí estaba en el banco suplente a veces entraba en algún partido, pero a mí yo creo que Estudiantes me dio la posibilidad, primero que nada, me dio la posibilidad de irme a jugar a Europa, me dio la posibilidad de ser alguien conocido, me dio esta posibilidad de ser el extranjero que más jugó en el club. Me dio la posibilidad de ser conocido en el ambiente, de los partidos que había hecho con Estudiantes de La Plata, que River, por ejemplo, se fijara en mí, habiendo otros tantos laterales que estaban muy bien. Eh, es el lugar donde 3 de mis hijos nacieron en La Plata, o sea que nos une muchísimo más que la camiseta La Plata, y eso para nosotros es obviamente impagable. Leo, te quiero sacar un poco de Estudiantes ahora, hablar un poco más de vos, de tu carrera, de tu familia. Y te voy a mostrar una foto de alguien que no sé cómo, seguramente lo amás con todo tu corazón, pero ¿cómo convivís con que tu hijo sea cantante de trap? Difícil, difícil pero feliz, obviamente por él, ¿no? Obviamente por él. Este, nada, siempre fue de chiquito fue siempre distinto al resto de nuestros hijos. Yo tengo mi hijo el más grande, que es hoy un tipo tranquilo, callado, siempre tratando de ser de bajo perfil. Mi hija exactamente lo mismo, y mi hijo más chico es el que se asemeja, es un poco una cosa mixta entre los dos, pero Santi, o Santo, para los que no conocen, eh, siempre fue de la misma manera, siempre. Un día te doy cuenta una historia que ahí nos dimos cuenta que ya él era distinto al resto, ¿no? Un día estábamos comiendo, no sé si puedo decir el lugar donde estábamos Decilo, comiendo. decilo, no hay problema. Estábamos comiendo en la trattoria, en Camino Centenario, y en aquel momento había un karaoke en el restaurante, en un lugar que estaba lleno, lleno, siempre estaba lleno en esa época. Y estábamos almorzando o cenando, no me acuerdo, creo que cenando, y viste que en la trattoria antes había muchos juegos, y él llegaba y se iba siempre a los juegos. Y en un momento empezamos a escuchar a un nene cantando, con 4 años, 4 o 5 años creo que tenía, eh, y paramos la oreja y como, pero le conocemos la voz. Y fui hasta ahí a verlo y era Santi cantando. O sea que ya en esa época era una cosa que él ya tenía por su personalidad, ¿no? De cantar. Siempre fuimos una familia que nos gustó muchísimo la música, todo tipo de música. Eh, Santi mismo pasó por varias etapas en su vida, obviamente. Fue un gran barbero, pero un gran barbero. Armó su propia peluquería con 18 años, le fue muy, pero muy bien. Y de un día para otro dijo, no quiero cortar más el pelo, me voy a dedicar a la música. Se dedicó a la música y al tiempo nos dimos cuenta que este video que vos estás pasando ahí, o que mostrás la foto, tiene cerca de 8 millones de reproducciones en YouTube. Entonces, evidentemente era algo que él tenía ya interno desde aquel chico de 5 años, que lo pudo desplegar ahora. Y obviamente nosotros lo apoyamos en todo lo que podemos.
Leo, no te quiero exponer, pero ¿escuchás su música? ¿Te gusta ese Sí, género? sí. No me gusta el género, pero sí me gustan varios temas de los que tiene, muchísimos. No te voy a mentir, no me gustan todos, pero tiene temas que son muy buenos. Sin ir más lejos, hoy escuchamos un tema que todavía no salió a la luz, que para mí es el que más me gusta de todo y que obviamente no le voy a quemar porque si no me mata. No, Pero no. es un tema que es muy bueno y gracias a Dios le ha ido muy bien. Para nosotros, siempre como padres, cuando tus hijos triunfan en lo que les gusta, obviamente es un orgullo, ¿no? Y nos tocó ir con mi señora y con su hermana, o sea, con nuestra hija, a verlo en Buenos Aires Trap, donde había un montón de gente en el hipódromo de Buenos Aires, y la verdad que nos llenó de orgullo, obviamente. Estar en un escenario gigante era, y con, no sé calcular, pero capaz que 2.000, 3.000 personas cantando su tema, y vos decís, realmente bueno, porque si no, no lo conocen. Claro, totalmente. Leo, ¿nunca te picó el bichito porque alguno sea futbolista? Fueron, fueron los tres. ¿Fueron? Fueron, sí. El más grande llegó a debutar en primera división en Uruguay. El más grande estuvo entrenando en Estudiantes de La Plata un montón de tiempo. Es más, cuando él se viene para acá, para Uruguay, porque le surge una posibilidad de venir a Boston River en aquel momento, eh, él se viene a vivir a lo de mi suegra, y ahí empieza su carrera como jugador de fútbol. Siempre que, bueno, hizo quinta, cuarta y le tocó estar en algún partido en reserva hasta que le toca la posibilidad de debutar y tuvo varias veces con posibilidad de debutar. Tuvo posibilidad de debutar en Boston River y se lesionaba, se fue a Racing y cuando estaba por debutar lo mismo pasó, le rompieron el tabique. Eh, Fue a Progreso, debutó en primera división, pero tenía muchas lesiones constantes, así que creo que fue las decisiones, o no las decisiones, sino los consejos más difíciles que me tocaron como padre, ¿no? Darle. Yo veía que yo siempre digo lo mismo, si yo hubiese sido, eh, no la mitad porque yo era bastante profesional, pero todo lo profesional que era mi hijo, hubiese llegado muchísimo más lejos de lo que logré hasta el momento que fui futbolista. Porque era un tipo que si estaba enfermo iba igual el entrenamiento, llueva, truene, hagan 50 grados de calor o menos 50 grados de frío, iba siempre, este, se cuidaba siendo un chico de inferiores para jugar al otro día, descansaba bien, se alimentaba bien. Y mirá que siempre fui un padre donde nunca traté de inculcarle que fueran jugadores de fútbol. O sea, yo creo que obviamente mamaron el tema del fútbol porque me veían a mí desde chiquito, el más grande, él es el más grande y tuve que decirle que el fútbol no era para él por las lesiones que tenía. Siempre constantemente tenía muchísima mala suerte con las lesiones, siempre, pero mucha mala suerte. Lesiones boludas, pero que le impedían cada 2 meses entrenar. Se recuperaba de esa lesión, estaba por debutar en primera y no sé, le daban un codazo y le rompían la nariz. Siempre tuvo ese tipo de cosas. Después Eh, Santo también no llegó a primera división, pero era un jugador muy bueno, de mucha técnica, pero muy vago, poco entrenamiento. Siempre lo íbamos a ir a ver, con mi señora lo íbamos a ver, y era el típico, yo siempre le decía que se parecía a Riquelme, ¿viste? Porque tenía una manera parecida de jugar, le pegaban, siempre lo que tuvieron todos es que le pegan muy bien a la pelota, que creo que es lo único que heredaron en cuanto a la parte de futbolista, pero Santi, por ejemplo, era un jugador muy bueno, con mucha visión, con muy buena pegada, pero donde le pasara la pelota a 1,5 metros donde estaba él, imposible que la corra. Imposible. Y lo peor que hacía, viste, como que hacía el esfuerzo que iba y era mentira, siempre estaba en el mismo lugar. Y el más chico de todo, que es el que tiene 15, también un jugador, a mí me gustaba muchísimo porque era más de los míos, porque le jugaba de volante y le gustaba dar bastante caña, como decían los gallegos.
Eh, y fue como un poco cambiando su manera de jugar, ¿viste? Yo creo que son etapas de la vida que obviamente tienen que llevar cuando son chicos. A mí me encantaba ir a verlo en el baby fútbol porque este, era un volante central que cortaba bien el campo para marcar, tenía buen tranco como volante central y fue cambiando. Era un jugador que pegaba muchísimo y ante cualquier jugador que más o menos jugaba bien ya sabía cómo pegarle, tenía muchas mañas. Eh, pero se fue desencantando del fútbol, fue cambiando su manera de jugar. El entrenador que estaba en ese momento en el baby fútbol le fue diciendo que tenía que pegar menos porque el rival era un niño como él, qué sé yo, en el entrenamiento no lo dejaba pegar. Y se fue desencantando un poco del fútbol. Al tiempo le quiso volver a jugar. Insisto lo que te dije antes, nunca obligué a mis hijos a que fueran futbolistas. Si ellos querían eh, ir a jugar, yo obviamente lo apoyaba como padre. Pero se fue desencantando y recién ahora está volviendo un poco, que lo he visto jugar en una liga universitaria. eh, y lo voy a veces 2 por 3 a los partidos y me gusta un poco de lo que yo veía antes, ¿no? De esos que eran muy inteligentes para desplegar el balón, que era lo que tenía siempre, la pegada que tenía siempre era que tiraba los tiros libres y hacía goles, voz de mando en el medio campo, pero bueno, eso va a depender de él. Yo creo que al no estar en un equipo profesional y solamente estar en una liga universitaria, también respetamos en la familia de que si él no quiere jugar al fútbol y solamente quiere hacerlo para divertirse, es una elección de él. Nunca fui un padre metido de lleno en obligarlo y como esos padres que van a ver a los hijos y los reputean todos porque hacen un pase mal o algo. Yo iba a ver a mi hijo, el más grande, me llevaba una libretita, después cuando empezó a jugar en primera división, llevaba mi libreta y anotaba cosas en una libreta que yo veía que él hacía mal en el campo de juego. Y cuando salíamos del campo de juego le preguntaba, salíamos, él se bañaba, volvíamos en el auto y yo le preguntaba, ¿querés hablar? Sí, decime qué hice mal. Y le contaba. Y si en ese momento, como pasó, en algún momento me decía, no quiero hablar del tema, no se hablaba, veníamos hablando de otro tipo de cosas en el auto. Acá te pregunta Bauti Melin, ¿de qué jugaba Santi? De enganche. Ah, por eso la comparación con Román. Sí, pero en serio que jugaba muy bien, ¿eh? Pero muy bien. Lo que pasa es que es muy vago, muy vago. Muy. Eh, Nosotros nos mirábamos con la madre y nos matábamos de risa porque ya lo conocíamos. O sea, evidentemente en su cabeza y en su futuro estaba lo que tenía, lo que tiene hoy, que es su pasión, la de la música, ¿no? Leo, me quiero ir atrás en el tiempo, bastante atrás, en tus primeros pasos en el fútbol. Debutaste y empezaste tu carrera en un equipo que no es de los denominados grandes en Uruguay. Uno a la distancia, acá desde Argentina, no se ve mucho fútbol No. uruguayo. Sí conocemos la historia de Nacional, la historia de Peñarol, se mete por ahí Danubio. En el último tiempo, Defensor Sporting ha crecido mucho, pero no conocemos mucho de Progreso. ¿Cómo es Progreso? ¿Cómo fueron tus primeros años en el fútbol? Mira, mi historia fue siempre rara y yo creo que de contar mi historia, mis hijos que la escucharon un montón de veces, creo que pensaron que era así de fácil jugar al fútbol en primera división. Yo tuve siempre con lo mismo, tuve la suerte de tener el don de jugar a la pelota. Fui un enfermo desde chiquito con la pelota, raro, una familia de 5 hermanos, el único varón, 4 mujeres, o sea, no tenía para jugar con nadie, pero era un enfermo de jugar al fútbol. Entonces me fui a probar a Bellavista un día, un equipo que había acá, o sea, estaban tomando, yo terminé el baby fútbol y salí del baby fútbol ya directamente para algunas inferiores. Me acuerdo que fui a entrenar a Bellavista, cuando voy a la prueba de jugadores, había, no sé, no menos de 500 chicos en el campo de juego como para probar si lo agarré a un vecino mío que había ido conmigo y le dije, yo acá no, ni loco, no vamos a quedar ni loco. Y me fui para mi casa sin probarme. No dudando de mis condiciones, pero no tenía ganas de esperar, ¿viste? Y jugar 10 15 minutos porque no me a demostrar nada. De ahí
Me llevan a jugar a Peñarol, me llevan a una práctica en Peñarol, estuve 7 meses, me iban a fichar en Peñarol, eh, pero yo quería jugar, ¿no? ¿Viste? A mí me mataba ir a entrenar y no jugar los fines de semana, me mataba. Yo lo que quería era jugar. Decidí irme de Peñarol y empecé a jugar en la calle, como todo niño en aquella época, empecé a jugar en la calle y justo enfrente de mi casa había un dirigente de Progreso y un día me vio jugar, cosa que no había visto nunca porque trabajaba mucho, y me dijo, ¿no querés ir a Progreso a practicar? Y yo dije, sí, vamos, quedaba 15 cuadras de mi casa, yo iba caminando hasta la cancha de Progreso. Sabía que Progreso existía ahí porque cuando iba al colegio pasaba caminando y 2 por 3 me rateaba para mirar los entrenamientos. Eh, y bueno, ese me llevó a entrenar, eso fue un miércoles, entrené ese día, me ficharon el jueves, al fin de semana ya empecé a jugar y jugué 6 meses en cuarta división, 6 meses en tercera división y debuté en primera con 17. O sea que no hice casi inferiores. Fue, fue algo que se da una vez cada, qué sé yo, cada un montón de tiempo. Y no porque sea un fenómeno, pero hoy por hoy eso no se da. No hay chance de que un jugador en solo un año pueda debutar en primera, estando medio año en cuarta y medio año en reserva. No sé, salvo que sea un Messi, por ejemplo. Pero es difícil, porque hoy también hay mayor, hay mayor pelea entre los jugadores, entre los puestos para poder disfrutarlo, ¿no? Y en ese momento debuté en primera con Mario Carvajal, que es el que te nombraba hoy, que ahí está escribiendo. Jugábamos juntos en cuarta y desde esa época tenemos nuestra amistad hasta el día de hoy y va a seguir seguramente. Eh, y ahí debuté en primera, debuté en una liguilla en el año 87. Y ahí ya, que en realidad cuando a mí me suben a primera, yo podría haber debutado mucho antes, pero claro, era un chico de 17 años, yo todavía quería vivir algunas cosas, no entendía todavía lo que era el profesionalismo, es decir, llegan las 4 de la tarde, tenés que ir a entrenar y mis amigos iban a la playa y yo me tenía que ir a entrenar y ellos estaban disfrutando en la playa, entonces eso me costó un poco. Y cuando a mí me suben a primera, que iba a debutar, un día en vez de ir al entrenamiento me fui a la playa. Con la mala suerte de que mi viejo era tachero y me vio bajándome el ómnibus con mis amigos en la playa. Te podés imaginar. Nunca me pegó mi viejo, ¿eh? Pero un grito de mi viejo era más fuerte que cualquier paliza que te podía llegar a dar. Lo primero que me dijo, me hizo subir al auto y me dice, mira, si vos vas a hacer las cosas, tenés que hacerlas bien, si no, no las hagas, te vas a trabajar. Y ahí entendí que tenía que dedicarme a eso. Por suerte me fue muy bien. En el año 88 debuto en primera división, ya definitivo como titular. Y ese año, al tercer partido que jugamos, me citan a la selección juvenil, a la sub-20. Y fue, gracias a Dios, una carrera bastante buena en mi vida. Me citan a la sub-20. Al año 89 sale campeón Progreso por primera vez en la historia de primera división. Me dan la revelación del fútbol uruguayo en ese momento. Me citan para la selección otra vez. Ya estaba en la selección de premundial. Después al final no fui al Mundial ni a la Copa América, pero siempre estuve ligado en la selección durante 8 o 9 años, no jugando, a veces en el banco y otras veces no, pero digamos que el club Progreso fue lo que me dio a mí la posibilidad de ser quien soy hoy. Eh, Como quien te podría decir que puede llegar a ser Progreso, es como cuando Arsenal, por ejemplo, salió campeón en primera división, algo similar. Un equipo muy chico, muy de barrio, muy arropado en un barrio que es muy popular en Uruguay, que es La Teja. Eh, y eso fue lo que nos pasó. En aquel momento, en el año 89, cuando salimos campeones, el presidente de Progreso era Tabaré Vázquez, el que fue presidente del Uruguay. Y, y eso fue un poco, no solamente me crió y me enseñó muchas cosas como futbolista, Progreso, sino que me enseñó el hecho de ser, viste, siempre tratar de ayudar al compañero, tratar
de colaborar en todo lo que se podía. Y así fue mi historia en los Gauchos del Pantanoso. Fue muy buena, tuve la posibilidad de conocer, obviamente, gente excelente de esa época. Eh, Tabaré Vázquez, por ejemplo, al cual con el hijo hablo aún hoy. Eh, y para mí conocer ahí una persona que obviamente por ustedes no lo van a conocer, pero para acá en Uruguay un tipo muy conocido que fue Daniel Pistola Marcicano, que le decían Pistola, que era un tipo con un corazón de fierro, de fierro. Para contarte una historia, para que sepan lo que es La Teja, lo que es la unión del grupo, del pueblo, de ese barrio, y en el cual en la historia que voy a contar del Pistola Marcicano tiene que ver mucho con esa historia. Cuando a mí me venden a Abel Sarfield, eh, me venden un dinero que obviamente para el fútbol uruguayo era muy importante, y bueno, se termina la transacción, le dan el Pistola Marcicano en ese momento era dirigente, le dan la plata al Pistola Marcicano. Pistola Marcicano la envuelve en un papel de diario, en un buzo, y se la pone abajo el brazo, saliendo así de la sede de Vélez Sarsfield. Y me acuerdo que a mí me llevan a un hotel y en mi habitación, en el hotel donde estaba yo, habían 2 camas. Y él me dijo, no, dice, le digo, Pistola, quédate conmigo acá y mañana te vas porque él se iba al otro día. Me dice, no, vos quedate tranquilo, vos no. Usted tiene que, de la época de antes, ¿no? Usted tiene que estar bien descansado, se tiene que alimentar bien. Yo ronco mucho demasiado, me levanto muchas veces. Y usted mañana empieza su carrera como deportista en la Argentina, me dijo. Dice, digo, ¿de dónde te vas a quedar? No, yo voy a un hotel acá a la vuelta. Progreso en aquel momento tenía un comedor infantil. Siempre fue de tener ese tipo de cosas. Entonces, al otro día me levanto, miro por la ventana y veo al frente del hotel donde yo estaba, había una plaza. Y en la plaza lo vi al Pistola, o sea, acostado en el banco. Entonces me levanto, lo voy a despertar y digo, Pistola, ¿qué haces acá? Me dice, no, dormí acá. Y abajo, de almohada, usó creo que eran 300 y pico mil dólares en aquel momento, que era una fortuna en plata, y estamos hablando de otra época totalmente distinta, obviamente. Durmió con la plata abajo como almohada, y lo primero que le dije, le digo, Pistola, tenías plata ahí, ¿por qué no te pagaste un hotel? Dice, esta plata es la vida de Progreso, y es la vida de la gente que va a comer al comedor, imposible que toque un peso. Eso te resume un poco lo que es La Teja, lo que es el barrio, lo que es la institución, y después me dio la posibilidad, por suerte, de cuando volví, me vine de Argentina hace 7, 8 años, 6, 7 años atrás, eh, de venir al club, encontrarlo al club devastado, no existía el club, estaba desafiliado, lo único que tenía eran las inferiores, porque si el club no competía en inferiores, directamente desaparecía de la AUF. Yo me hago cargo de la institución en base a algunas reuniones que fui a las reuniones de comisión directiva del club, eran 10 personas porque se había alejado todo el mundo de la institución, porque no competía, entonces la gente no iba. Y ahí fui como un poco metiéndome en el ambiente, tratando de rearmar otra vez el grupo, lo que es la institución, digamos. Yo me hago cargo de una sub-16, como yo no estaba trabajando en ese momento, yo había venido de estudiante de Buenos Aires, de Chicago, me había venido, que había dirigido Chicago, que estaba acá sin trabajo. Agarré una sub-16 que desde la formación que hacía 2 años para atrás, eh, nunca había ganado un partido y perdía 8-0, 7-0 todos los partidos. Y lo agarré esa sub-16 y ganamos los últimos 7 partidos seguidos que le quedaba al equipo. Y a su vez trabajábamos aparte con reuniones para empezar a que el club surgiera otra vez, para que renaciera. Y empezamos a hacer rifa. Yo empecé a rearmar gente que había de aquella época, de la época mía como jugador de fútbol, empecé a rearmar gente para que el club otra vez estuviera en competencia, de los cuales hay uno que es Carlos Falco Campaqui, que fue uno que estuvo siempre con nosotros y conmigo al lado laburando. Logramos poner al equipo en primera división y ese año lo ascendimos a primera, siendo yo el entrenador, lo ascendimos a primera división. Con un equipo que teníamos 3 grandes y los demás eran todos chicos de sub-16, de quinta y de cuarta división. Tremendo,
Tremendo, la verdad que es conmovedor, Leo, todo lo que contás, esa anécdota de Pistola, es tremendo, tremendo todo, bueno, lo que debe haber sido esa persona para tu vida y también para la Mucho. institución. Después encontrarlo así, te juro que me conmueve y no me quiero imaginar a vos que lo volvés a repasar. Acá pregunta Agustín Zabaleta, el compañero del medio, ¿qué tiene que pasar para ver a un uruguayo campeón de la Libertadores otra vez? Y es difícil, porque vos fijate que, primero que nada, obviamente, el poder económico que tienen los países, los equipos de otros países, háblese algunos de Perú, de Ecuador, bueno, ni hablar Brasil, Argentina, el mismo Chile también. Es difícil. Yo creo que nosotros en Peñarol, la primera vez que nos tocó jugar Copa Libertadores, quedamos afuera teniendo un buen equipo. A la segunda vez, donde habíamos hecho una campaña muy buena, que hicimos 9 puntos en esa Copa Libertadores, y lamentablemente quedamos afuera por un gol. Eh, y esto no es una cosa que solamente le pasó a Peñarol en ese momento, porque el último equipo que estuvo en la pelea por ser campeón de la Copa Libertadores fue Peñarol hace 11 o 12 años atrás, no recuerdo bien. La final con Santos, el equipo de Con Neymar, Santos, claro, que le ganó Vélez. 2011. Sí, bueno, fue en esa época. O sea que imagínate que hay algo en los cuales no tenemos ni culpa a los entrenadores, ni culpa a los dirigentes, ni culpa a los clubes, ni culpa a los jugadores, ni la gente. ¿Me preguntás? No sé qué puede ser. Sinceramente, no sé qué puede ser porque los equipos de acá se han profesionalizado bastante también hace un montón de tiempo. Tienen armas que también tienen los equipos en el extranjero, pero no te podría decir a ciencia cierta por qué no se logra trascender mucho más. Acá Enzo Mariano 21 te dice, grande Leo, lindo recuerdo tuyo en Estudiantes, el mejor refuerzo de ese equipo del ascenso del 95. Bueno, no sé si es mejor refuerzo. Para mí fue hermoso ir al club. Sinceramente, viví una cosa muy buena. Como dije hoy, mis 3 hijos más chicos son platenses. De todos mis hijos, bueno, mi hija no, porque no le gusta mucho el fútbol, pero los 3 son hinchas de Estudiantes y tienen un montón de camisetas acá en el club, tienen banderines. Obviamente los 2 más grandes conocen mucho más la historia mía como jugador de fútbol de Estudiantes de La Plata porque la vivieron. Eh, para nosotros, Estudiantes de La Plata es algo muy importante. Yo tengo acá atrás tatuado, que ya lo tengo que repasar, tengo un león tatuado de esa época de cuando era jugador de fútbol de Estudiantes de La Plata. Tremendo. ¿En qué año te lo hiciste? Hace muchísimos años, no recuerdo. No recuerdo, pero hace muchísimos años. No sé si se ve ahí, o vos del otro lado. Ahí, no. Ahí hay No, no, otro a ver. tatuaje, creo. No, no me acuerdo, que creo que es de este lado que está, pero está más atrás. Leo, Pero podemos hacer una cosa, después pasame una foto y la publicamos. dale, dale, te prometo que te lo mando. Dale. Leo, para cerrar, no robarte más tiempo y la verdad que la No, pasé muy bien. a mí me encanta el hecho de estar cerca de la gente estudiante, sinceramente. Me gusta mucho. Y sobre todo, gracias a Dios, últimamente hemos tenido bastante contacto con la gente estudiante. Yo creo que fue un poco porque se acercaba esta fecha de hoy y obviamente para cualquier persona es muy bueno que lo reconozcan. La gente te quiere mucho y valora muchísimo el paso que tuviste por el club. Y te quiero mostrar una última imagen. ¿Qué sentís vos al ver esto? Al ver ese estadio. Muchísimo. Vos sabés que lo he dicho más de una vez y esto no es contra nadie, sino que simplemente por ahí se le olvidó y nada más. No tuve la posibilidad de ir a la inauguración del estadio. Me hubiese encantado porque se ve hermoso, se ve muy lindo el estadio. Y lo que hice una vez fue, que ya lo he contado un par de veces con algunos colegas tuyos, fue que mientras estaba en construcción, intenté entrar para ver cómo estaba quedando por dentro y estaba en construcción y no me dejaron. Vino un obrero y me dijo, no, si no está el capataz, es imposible que te podamos dejar entrar. Y yo tampoco es que le iba a decir, soy Leo Ramos, yo voy acá y quiero entrar, no.
Dije, no se puede, vendré en otro momento. Y eso fue la vez que lo vi desde afuera, y ya te digo, no tengo la posibilidad de conocerlo, pero me imagino, y por lo que me dijeron con varios ex compañeros que he hablado, es que es hermoso el estadio. Leo, lo has comentado mucho, en reiteradas ocasiones también tu deseo y tu sueño, y no sé si un objetivo también de poder dirigir en algún momento a estudiantes. ¿Te han llamado en algún momento para tener una oportunidad, una charla, para poder ser el técnico del club? Mirá, tuve, antes de que sea Seba el presidente, tuve no una posibilidad, pero sí que me habían llamado como para, bueno, tratar de juntarnos para poder charlar un rato, para tener la posibilidad de ser el entrenador de estudiantes. Yo en algún momento, cuando recién empezó mi carrera, obviamente siempre mi sueño era tratar de dirigir estudiantes, pero no solamente por mí, por lo que, por lo que es la institución en mi persona, sino que para mí, para que mis hijos me vean ahí y sentirme, obviamente, darle esa felicidad de poder dirigir al club, porque te digo, son hinchas de estudiantes, para que veas una historia, me acuerdo en la historia y después sigo con otro, cuando Estudiantes juega con Barcelona, la final, estábamos con mi hijo, todavía vivíamos en Citibel, con Santo, estábamos, y con Bruno obviamente, y con el otro más chico, estábamos mirando el partido, y ustedes no sé si se acuerdan, pero en ese momento, bueno, ahora ya no tanto, la marca, no sé si la puedo decir también, de cable Decila, no pasa nada. de DirecTV, cuando había alguna tormenta se iba la imagen y no había chance. Y me acuerdo que en ese momento iban empatando Estudiantes con Barcelona y medio que se empieza a cortar la imagen y, y me acuerdo que nos estaban cascoteando mal el rancho, lo de Barcelona, y me dice, papá, ¿qué te parece? Y le digo a Santi, le digo, Santi, me parece que cuando vuelva la luz nos clavaron como un zapato. O sea que volvió la luz, o no la luz, volvió la imagen y recién terminaban de hacer el gol. Vos sabés que Santiago me miró llorando y no te puedo reproducir las palabras que me dijo, ¿no? Pero, pero no sé cómo lloraba. No sé cómo lloraba porque había perdido Estudiantes al final. Y obviamente eso, por eso te digo, me encantaría dirigir. Tampoco quiero meter presión a nadie, no me gusta tampoco hacer una campaña como para decir quiero ser el entrenador de estudiantes, pero siempre al principio, como te estaba contando, me pareció que yo no tenía aún la suficiente espalda o experiencia como para poder pararme adelante de un club como Estudiante de La Plata. Después que salimos campeones con Progreso, salimos campeones con Danubio, salimos campeones con Peñarol, nos fuimos a dirigir a Arabia, vinimos y fuimos a dirigir a Ecuador, dirigimos en Chile. Hoy sí creo que me siento capacitado para hacerlo. El hecho de haber dirigido obviamente un grande como Peñarol, no solamente en Sudamérica, sino a nivel mundial, te da otra chapa, te da otra experiencia y obviamente mi gusto sería poder dirigir alguna vez el club. Si no se da, no pasa nada, o sea, no va a cambiar en nada mi pensamiento sobre la institución. Si no se da es porque en el momento el presidente que está de turno cree que no somos el cuerpo técnico y no nos lleva. Y no se da y no pasa nada, está todo bien. Mi deseo, sí, obviamente, es ser entrenador del club. Creo que tenemos los logros suficientes como para poder ser los entrenadores de un club tan importante como Estudiantes. Y bueno, veremos con el tiempo si se da o no. Leo, no te quiero robar más tiempo. Te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes y bueno, un abrazo a todos y arriba, arriba el pinche.